Bueno, continuamos entonces con el asunto de la madurez del carácter. Ahora sí vamos a adentrarnos en el tipo de perfección que es la que nos interesa. Esta perfección de la que vamos a hablar ahora, que de hecho tengo que aclararles algo, eh, la mayoría del mundo cristiano no cree en esta perfección. Sabe que existe esta perfección, pero lo que no cree es que sea posible para el hombre alcanzar este tipo de perfección. No creen que sea posible. Y de hecho nosotros también debemos creer que no es posible. Porque el hombre por sí mismo no puede en su propio esfuerzo humano lograr esta perfección. ¿Está claro? En su propio esfuerzo humano ahora no puede. Pero vamos a encontrar que la Biblia dice que si el hombre es auxiliado por el esfuerzo divino, entonces sí puede lograr esta perfecta madurez del carácter. Y vamos a ver entonces los textos que hablan respecto a esto. Vamos a Marcos capítulo 4 versículos 26 y 29. Marcos 4, 26 hasta el 29. Allí se habla de algo que nos va a explicar un principio que opera en el desarrollo del carácter de la persona. Se titula Parábola del crecimiento de la semilla. Marcos 4, 26 al 29 dice, decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y dice aquí la parábola que así es el reino de Dios. Y se refiere al reino de Dios, se refiere a su iglesia, porque nosotros somos los súbditos de este reino. Así que él compara a su iglesia con el crecimiento de una semilla. Y por supuesto, no puede estar refiriéndose a nuestra naturaleza humana actual en cuanto a naturaleza inferior se refiere, porque la naturaleza inferior, como hemos aprendido en estas clases, no cambia, no varía. Podríamos decir que es estática, fija ahí. No crece, no se desarrolla, permanece inalterable. La naturaleza física, si bien puede mejorarse al practicar buenos principios de salud, o puede deteriorarse más cuando la persona practica el pecado. Uno puede añadir más problemas a su carne, a su cuerpo físico. Pero en cuanto a una naturaleza pecaminosa, eso lo vamos a tener, como hemos aprendido, hasta que Cristo venga. Así que el desarrollo del que se está hablando aquí es del desarrollo de las facultades superiores del carácter. Y la iglesia, primero, es tierna, es recién nacida, por así decirlo. Primero es hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, o sea, cuando ya por fin da el fruto y el fruto se madura, enseguida se mete la hoz en la tierra para cegar, para cosechar los frutos. Y esto es sumamente importante, no puedo caer en los detalles, vamos en próximas clases, vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero bueno, vamos a ver un poco más cómo se explica esto en la Biblia, cómo se explica esto del desarrollo del carácter. A ver, de manera sencilla, la Biblia habla del crecimiento cristiano, del desarrollo del carácter cristiano. Entonces, en el momento de la conversión, cuando se experimenta la perfecta sumisión del carácter, la persona es recién convertida. Sin embargo, ¿qué tanto de su mente y de su corazón somete a Cristo, según aprendimos? ¿Qué tanto? El todo, lo somete todo. Ahora, lamentablemente, y es algo que tenemos que reconocer, el carácter de esa persona que había estado hasta ese entonces habituado a pecar,
no va a cambiar de la noche a la mañana, o sea, no va a sufrir un cambio drástico en el sentido de que va a ser un carácter totalmente distinto, o sea, que se van a quitar sus hábitos, van a desaparecer así de pronto, sin nada más. La persona, quizás hay algunos hábitos que el Espíritu Santo ayuda y que deben ser erradicados incluso antes de poder experimentar la justificación por la fe. Sin embargo, hay otros asuntos en el carácter, como lo es el temperamento, la personalidad, los hábitos más fuertes ahí enraizados. Si tenemos un carácter irritable, que no van a cambiar así de pronto. Es necesario para eso un proceso de santificación, un proceso de crecimiento, de madurez. Porque como la persona está habituada a pecar, es muy probable que después de haber experimentado la justificación, el perdón y haber sometido todo su mente, todo su corazón y todo a Cristo, puede ser que en los próximos minutos, en los próximos días, esta persona, como está habituada a pecar, cometa otro error y peque una vez más. Entonces, cuando una persona peca, necesita, ¿qué cosa necesita de nuevo? Necesita arrepentirse, necesita ser perdonada. Por eso cuando usted va a Primera de Juan, vamos allí un momentico. Primera de Juan, exacto. Bueno, quería leer Primera de Juan, capítulo 2, y el 1.9 es muy importante, ya que me lo mencionaron. Dice Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la rejustificación, el perdón de Dios está disponible de nuevo. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, el fin del evangelio, el objetivo es que no pequemos. Pero y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Cristo está cumpliendo una misión, un proceso en el cielo, específicamente en el santuario celestial, como abogado, como intercesor de los pecadores, como el único mediador entre Dios y los hombres. Y si pecamos, tenemos este abogado que intercede por nosotros para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por supuesto, si somos perdonados, somos justificados una vez más. Así que queda claro, uno entra en un proceso de refinación, vamos a decir así, de crecimiento, de desarrollo. Asimismo, se nos compara con una planta, como es el crecimiento de una plantica. En cada etapa, en cada fase del crecimiento de esta planta, esa planta puede tener un desarrollo perfecto. En su esfera, en ese tiempo en el que uno toma la planta, si la encuentra, por ejemplo, cuando es hierba, ahí está perfecto en su crecimiento, va bien. Cuando después se convierte en espiga, sigue teniendo un crecimiento perfecto. Luego grano lleno en espiga y después el fruto maduro. Y este crecimiento va siendo perfecto hasta que llega a la madurez. En cada etapa de nuestro crecimiento espiritual podemos ser considerados como personas perfectas. Por eso Pablo decía, así que lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pablo se consideraba perfecto y la iglesia también la consideraba perfecta. Por eso cuando le escribía a la iglesia de Corintios, si usted va, por ejemplo, cuando Pablo iniciaba una carta, él, por ejemplo, dice el versículo 2, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que, ¿cómo llamaba él a los de la iglesia de Corintios? Santos. Y yo les pregunto, ¿los de la iglesia de Corintios habían alcanzado toda la madurez? De hecho, básicamente toda la carta de Corintios se las pasa a Pablo regañando a la iglesia de Corintios por ciertos problemas que había allí en la iglesia de Corintios.
pero sin embargo eran santos, apartados, llamados a ser santos, y Él los llama también perfectos. Así que en su esfera de crecimiento andaban en perfección. Ahora, si una plantica que va creciendo es atacada por una enfermedad, por un gusano y se estanca en su crecimiento y ya no recibe sol, ya no recibe agua, y esa plantica, en vez de continuar avanzando en su crecimiento espiritual, en su crecimiento, en su desarrollo, se estanca, ¿qué pasa con esa planta? Muere. Así de la misma manera el cristiano puede experimentar una muerte espiritual. Puede, si comete un pecado y en vez de correr al trono de la gracia para recibir perdón una vez más, para confesar rápido el pecado, recibir el perdón, Cristo como abogado intercede y una vez más somos justificados y perdonados y se restaura nuestra relación con Dios. Y esta persona, en vez de hacer eso, se estanca ahí en el pecado y se revuelca en el lodo, vamos a decir así. ¿Qué pasa con esta persona? El crecimiento espiritual se detiene, enferma y tiene un retroceso. Esta persona muere espiritualmente. Básicamente tiene que comenzar a crecer desde el principio. Tiene que comenzar a desarrollar su carácter. Entonces, vamos a leer otro texto que habla acerca de esto. Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Versículos 11 al 14. Efesios 4, 11 al 14. Para demostrar bíblicamente que sí existe una perfección que es la madurez. Existe en la Biblia una perfección llamada la perfecta madurez del carácter, donde el cristiano alcanza la madurez del carácter. Y vamos a ver precisamente qué significa esto de la madurez del carácter. En el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la altura? A la altura de Cristo. Yo les pregunto, ¿cuántos pecados cometía Cristo diariamente? A ninguno. Así que esta altura, esta madurez de carácter de la que estamos hablando es ausencia de pecado en la experiencia cristiana. Ausencia de pecado. ¿Cómo lo sabemos? Porque se compara aquí que dice que la medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un texto muy interesante. Hay personas que hoy día piensan una cosa y mañana otra, que son llevadas por doquier, como dice aquí, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, el fin del evangelio, el fin de la gracia, el fin es llevarnos a este punto, a la madurez. No que nos estanquemos y nos quedemos allí en la sumisión del carácter, sino que mediante un carácter sumiso, perfectamente sumiso, que diariamente practica el ejercicio de entregar a Dios toda la mente, todo el corazón, toda el alma, pues se alcance esta perfección. Y el versículo 12 se le llama perfección, porque dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y llegar, dice, hasta que todos lleguemos. Esa es a la que Pablo decía que no había llegado, o sea, todavía no ha llegado el blanco. Prosigo a la meta. ¿Recuerdan lo que decía Pablo? Así que sí, está claro, bíblicamente hay un estado de perfección que es la madurez del carácter. Cuando ya la planta da su fruto, un fruto perfecto, maduro, y ya entonces está lista para la siega, para cegar. Vamos a leer otro texto, está en 1 Corintios 2, 6. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6.
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que Pablo aquí hablaba de algo, de una sabiduría que solamente los que habían alcanzado madurez podían entender esta sabiduría. Si hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, así que hay personas en la iglesia que han alcanzado esta madurez. Así que, aunque Pablo decía, él mismo no se veía como una persona que lo había alcanzado, sí sabía y que tenía la fe, la creencia de que hay en la iglesia personas que habían alcanzado esta madurez de carácter. Por cierto, si ustedes leen este texto en la Reina Valera Gómez, es otra versión, nosotros tenemos la Reina Valera del 60, pero la Reina Valera Gómez dice, hablamos sabiduría entre perfectos. Eso dice otras versiones de la Biblia. Hablamos sabiduría entre perfectos, como la Reina Valera Gómez. Aquí dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así que los traductores entienden más o menos a qué se refiere esta madurez de la que se habla aquí en la Biblia. Es la perfecta madurez del carácter. Muy bien, ahora les voy a dar algunos textos bíblicos que demuestran fuera de toda duda que es posible alcanzar una madurez tal de carácter en la que se demuestra, o sea, la persona ya no peca más, o sea, deja de pecar, vence por completo el pecado, porque recuerdan que es el blanco, la plenitud de la altura que se requiere es la de Cristo. ¿Recuerdan que lo leímos? Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es posible vivir sin pecado, vivir sin pecar. Es posible que un cristiano deje de pecar. Sabemos que por su propio esfuerzo no puede. Un cristiano no puede vivir sin pecar. Dejar de pecar no puede hacerlo en su propio esfuerzo. Ahora yo les pregunto, por la gracia de Dios, con el esfuerzo de Cristo, con la ayuda de Cristo, ¿se puede dejar de pecar? ¿Se puede vivir sin pecar? Nótese que Pablo habla de una madurez de carácter a la que se puede llegar. Él dice no haber llegado, pero quiere llegar. Habla de los que han alcanzado madurez. Y hemos demostrado bíblicamente que hay una perfecta sumisión del carácter, pero también hay una perfección, un estándar, que es el estándar de Cristo, a la altura de Cristo. Bíblicamente se puede dejar de pecar. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 4 hasta el 10. Primera de Juan 3, 4 al 10. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta es la única definición de pecado que da la Biblia. El pecado es infracción de la ley. Cuando una persona peca, está violando la ley. Dice el versículo 5, y sabéis que Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él aquí? Jesús, Cristo. Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea, Él quiere quitar de la experiencia del cristiano, quiere quitar el pecado. Dice, y no hay pecado en Él. ¿Cuántos pecados cometió Cristo? Ninguno. ¿Y qué quiere hacer Él con nosotros? Quitarnos nuestro pecado. Dice el 7, todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace? ¿Saben cuál es nuestro problema? Que como no hemos llegado a la madurez del carácter, nosotros permanecemos con Cristo como un faro. ¿Ustedes han visto la luz de un faro? Que se apaga y se enciende. O sea, tenemos una luz intermitente. O sea, nos aferramos por la fe de Cristo intermitentemente. Lo invitamos a pasar a nuestro corazón, pero constantemente, como tenemos el hábito de pecar, le pedimos permiso. Bueno, no le pedimos permiso, le decimos, Jesús, hazme un favor, sal de mi corazón un momento que tengo que hacer algo en lo cual tú no puedes participar. Voy a cometer un pecado. Después me las arreglo para traerte de regreso. Lo más lindo del caso es que Jesús siempre está a la puerta, llamando. Nosotros somos los que les damos de lado.
Pero si nosotros, así que el secreto está, según la Biblia dice, es permanecer en Él. Si permanecemos en Él, ¿puede una persona pecar? Dice aquí que no peca. No se puede pecar si se permanece en Cristo. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Se puede alcanzar el estándar de justicia de Cristo? Según la Biblia, sí, dice que el que hace justicia es justo como Él es justo. O sea, nos compara con Cristo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. No podemos, no hay un término medio. Cuando estamos pecando, estamos siendo utilizados por Satanás. Somos esclavos del pecado y de Satanás. Dice que, así que cuando practicamos el pecado, somos de Satanás. Y dice más adelante, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos pecados puede cometer? ¿Cuántos pecados comete al día una persona que permanece en Cristo y que Cristo permanece en su corazón? Ni uno solo. No puede pecar. Si Cristo está dentro del corazón, no se puede pecar, porque es nacido de Dios. Y el 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pregunto, bíblicamente, ¿se puede alcanzar a vivir sin pecado? Dice la Biblia que sí, pero ¿cuál es la condición? ¿Por mi propia fuerza? ¿Puedo yo solito alcanzar a vivir sin pecado? Les pregunto, ¿Pedro podía solito caminar sobre las aguas? Cuando tenía sus ojos fijos en Jesús, Pedro caminó sobre las aguas. ¿El poder de quién sostenía a Pedro sobre el agua? ¿El poder de Pedro? El poder de Cristo. ¿Qué pasó cuando Pedro miró hacia atrás y se miró a los discípulos y dijo, ven lo que yo puedo hacer ustedes, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? Directo al fondo. Cristo tuvo que extender su mano para rescatarla. Así que cuando nuestra mano está unida de la mano de Cristo, ¿qué dice Filipenses 4:13? Que como casi todo o todo. Y todo lo bueno, por supuesto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo, no en mí, en Cristo que me fortalece. Muy bien, así que queda claro, bíblicamente, yo, por mi naturaleza, por mi debilidad, por culpa de Adán, vamos a decirlo, porque Adán nos delegó a todos una naturaleza caída, esta naturaleza es débil y no puedo en mis propios esfuerzos obedecer la ley de Dios y no pecar. Cuando Dios creó a Adán con una naturaleza perfecta, Adán podía no pecar, podía vivir perfectamente, podía tener perfección de naturaleza por su propio esfuerzo. A ver, rectifico, la perfección de naturaleza fue un regalo de Dios. Dios lo hizo perfecto de naturaleza. Pero tener perfección de naturaleza, o sea, de una carne, de una naturaleza humana perfecta, eso favorece y le da la fuerza suficiente para tener un perfecto carácter maduro. O sea, un carácter maduro. Adán tenía un carácter maduro. O sea, Adán no pecaba. Dios hizo a Adán como un pecador. Adán pecaba. Les pregunto, ¿Adán tenía fuerza propia para obedecer la ley de Dios? Perfectamente. Adán con naturaleza perfecta. Cuando fue creado, sí, porque Dios lo hizo bueno en gran manera. Dios no lo hizo malo, Dios lo hizo perfecto, tanto en sus facultades superiores como en las inferiores. Adán estaba dotado, tenía la facultad y la fuerza para ser perfecto de carácter. Tener un carácter perfectamente maduro y sin pecado. Pero cuando Adán pecó, la naturaleza se volvió caída, se volvió pecaminosa, se volvió degenerada, corrupta, corruptible, y ya no tenemos fuerza natural en nosotros para tener un carácter perfectamente maduro y sin pecado. De hecho, tampoco tenemos fuerza en nosotros para someter nuestro carácter. Así que por nosotros mismos no podemos ni someter nuestro carácter ni madurar nuestro carácter. O sea, no podemos hacer eso. En nuestras propias fuerzas, lo que sí podemos hacer es pecar. ¿Recuerdan Romanos 7? A Pablo, el hombre irregenerado. En Romanos 7 dice que el hombre, yo sé que en mi carne no mora el bien. El querer hacer el bien está en mí. Pero no puedo, el poder no lo tengo.
Yo quiero hacer el bien, con mi mente quiero hacer el bien, pero hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Eso le pasaba al hombre de Romanos 7. No podía, no tiene fuerzas para dejar de pecar. Sin embargo, la gracia y el poder de Cristo puede ayudarnos a someter nuestro carácter. Y es así como único, con la fuerza de Cristo, podemos darle toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. Y ser justificados y ser hechos justos. Pero también por ese mismo poder, el poder de Cristo y por el poder de su gracia, podemos ser capacitados y llevados a un estado de madurez en el cual dejemos de pecar. Ahora, vamos a leer otros textos, por ejemplo, que hablan acerca de la posibilidad de que el hombre tiene para dejar de pecar. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, 48. Y este quizás es un texto que pueda que los confunda un poco, pero si prestaron atención, creo que se van a dar cuenta por ustedes mismos. Mateo 5, 48, ¿qué dice? Eso lo dijo Cristo. Alguien que lo lea. Mateo 5, 48. El Padre que está en los cielos, ¿quién es? Es Dios, ¿no es así? ¿Qué tipo de perfección tiene Dios? La absoluta. ¿Qué dijimos acerca de esa perfección? Solamente la puede tener Dios. Entonces, cuando Cristo dice aquí que debemos, ¿ve? Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ustedes creen que Cristo está en su mente contemplando la perfección absoluta? Nos está mandando Cristo a ser perfectos, absolutamente perfectos. No, Cristo sabe que esto es imposible para el hombre. Es imposible para los ángeles que no han pecado. Así que no puede ser la perfección absoluta, porque esa es solo este Dios. Si no es la perfección absoluta, quizás sea la de naturaleza. ¿Será la de naturaleza? ¿Por qué no? Cuando Cristo venga y cambie nuestra carne. Entonces, cuando habla aquí de que tenemos que ser perfectos como Dios el Padre, ¿de qué tipo de perfección está hablando? Del carácter. De perfección en el carácter, en nuestras mismas facultades superiores. Les pregunto, en la justificación por la fe, ¿qué tú sometes a Cristo? ¿Qué es lo que tú le entregas a Cristo? Tú decides entregarle tu vida a Cristo, tú lo decides con tu cuerpo físico o con tu mente. ¿Dónde uno tiene conciencia de pecado? Bueno, para tener conciencia, la conciencia está aquí en la mente. Era obvia la pregunta. Así que el convencimiento de pecado está en la mente. Mi necesidad de un Salvador lo entiendo yo en mi mente. La justificación por la fe ocurre en la mente, no en el cuerpo. El cuerpo no está al margen de la experiencia de la justificación por la fe. La justificación por la fe se experimenta en las facultades superiores. Así que cuando yo someto a Cristo mi vida, en mi mente tomo la decisión de someter a Cristo todo mi mente, todo mi corazón, todo mi alma, todo mi ser. Entonces, la sumisión del carácter es en la mente, en las facultades superiores. También la madurez del carácter es en las facultades superiores. O sea, son las facultades superiores las que experimentan este crecimiento que se compara al de una plantica, este crecimiento en el carácter, este desarrollo, tanto en la sumisión, en la santificación, este proceso de crecimiento, desarrollo del carácter que constantemente vamos sometiendo nuestra vida a Cristo. Y si tenemos una caída, un pecado, rápido lo confesamos, nos arrepentimos y volvemos a seguir avanzando en la gracia hasta llegar a la medida estándar, a la altura de la plenitud de Cristo, como dice Pablo. Y esa madurez del carácter es la que Cristo dice que tenemos que ser perfectos como Dios el Padre. Por supuesto, no es ni la de naturaleza ni la absoluta, es la de carácter. Y la de carácter está en dos aspectos, que es la sumisión y la madurez. ¿Entienden? Ahora vamos a ver algunos otros textos más. Judas 24. Vamos a leer Judas 24.
Judas 24. Y ahí vamos a reforzar algo que hemos aprendido bíblicamente. Judas 24. Digo 24 no porque Judas sea el capítulo 24. Es que Judas es un solo capítulo. Vamos a leer el versículo 24. ¿Alguien que lo lea? ¿Qué dice ahí? Se marcha delante de su gloria con gran alegría. Muy bien. ¿Quién es aquel? Tres. Cristo. Dios, muy bien. Aquel que es poderoso para guardaros, ¿cómo dice ahí? Sí. Sin caída. Y presentaros sin qué? Sin mancha. Pregunto, ¿puede el cristiano permanecer ante Dios sin caer en el pecado, sin caída? Sin, lo dice la Biblia ahí, claro. Sin caída. ¿Cuál es la condición? Permanecer, dice Juan, el que permanece en Cristo. Si la simiente de Cristo permanece en él. Presentarnos sin caídas y sin mancha. Saben que esa es la misma condición, las mismas palabras que se usan para describir la experiencia de Cristo aquí en la tierra. Nuestro problema, ¿saben cuál es? Que Cristo sometió su vida al Padre 100% del tiempo y nunca se apartó de la voluntad de Dios el Padre, nunca se apartó de la influencia del Espíritu Santo y Cristo nunca pecó. Y siempre el 100% de su vida fue preservado sin caídas y sin mancha. Nosotros tenemos que aprender eso, desarrollar nuestro carácter para que seamos guardados sin caídas y sin mancha. Ahora, ¿somos guardados sin caídas y sin manchas por nuestro propio esfuerzo? No dice aquí que ustedes, que son poderosos para guardarse sin caída y sin mancha y presentarse sin mancha. ¿Dice eso el texto? No, dice, habla de alguien, es Dios, es Cristo, que Él es quien puede preservarnos a nosotros sin caídas y sin manchas. Vamos a leer otros textos. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios 10, versículos 3 hasta el 6. Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así que, ¿cómo andamos? En la carne. ¿Esa carne a qué se refiere? A la naturaleza caída que tenemos actualmente. La carne y sangre que dice Corintios que no puede heredar el reino de Dios, que tiene que ser transformada hasta que Cristo venga. O sea que ahora tenemos una naturaleza pecaminosa. Dice, aunque tenemos ahora una naturaleza caída y pecaminosa, no militamos, o sea, no nos comportamos, no andamos conforme a lo que esa carne pide. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice a continuación, y llevando cautivo casi todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Les pregunto, ¿podemos dejar de pecar incluso con nuestro pensamiento? Incluso con nuestro pensamiento, dice la Biblia que sí, porque dice que podemos llevar cautivo a la obediencia a Cristo todo pensamiento. No dice casi todos, dice que todos nuestros pensamientos pueden estar sometidos a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia. Y dice a continuación al final, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pregunto, ¿nuestra obediencia y lealtad a Dios puede ser perfecta? Estamos hablando aquí de la madurez de carácter, porque si todos nuestros pensamientos son cautivos de la obediencia a Cristo, ¿cuántos pecados estamos cometiendo? ¿Cuántos pecados está cometiendo una persona que todos sus pensamientos son cautivos de Cristo? Ninguno. No puede pecar, porque si todo el tiempo está pensando en las cosas espirituales, todos sus pensamientos son cautivos de la obediencia de Cristo, esta persona ha dejado de pecar. Y esta es la meta, mis hermanos, esta es la meta que al punto al que el Evangelio quiere llevarnos, a seguir el ejemplo de Cristo.
Vamos a leer ahora Primera de Pedro 2, 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 24. Dice aquí, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Ahora miren lo que dice, dejándonos ejemplo. ¿Recuerdan lo que significa para nosotros en el Evangelio el ejemplo de Cristo? ¿Recuerdan nuestro tema sobre la justificación por la fe? A ver, yo no lo voy a decir. Yo quiero que alguno de ustedes me diga qué significa o qué logra para nosotros el ejemplo de Cristo en la justificación por la fe. O sea, ¿qué aspecto de la justificación por la fe logra para nosotros el ejemplo de Cristo? ¿La justificación qué? ¿Cómo llamamos a eso? ¿Justicia qué? Impartida. Impartida, la justicia impartida, que es la que Él me da para que sea mía. Es la justicia de Él, pero que se demuestra en mi vida, en mi experiencia, vivencialmente. La justicia de Cristo, yo me apropio por su poder, porque Él me imparte su justicia, hago que su justicia sea realmente mía. Entonces yo soy justo no por mis propios esfuerzos y propios méritos, sino porque Él está obrando su justicia en mi vida. Esa es la justicia impartida. Y eso lo logra el ejemplo de Cristo. ¿El ejemplo de Cristo en qué? ¿Dónde logró ese ejemplo? ¿Dónde nos demostró que es posible que una persona con naturaleza pecaminosa, con una carne corruptible, puede vivir sin pecado? ¿Dónde lo demostró? Con su propia experiencia. Él tomando la misma naturaleza que tiene el hombre, una naturaleza en carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, una naturaleza corruptible como la que tenemos nosotros, dice Hebreos, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, la misma carne y sangre que tenemos nosotros, y en esa carne y sangre se enfrentó a todas las tentaciones, venció el pecado, nos dejó un ejemplo. Entonces la justicia que Él desarrolló en carne caída y pecaminosa, nos la puede impartir por medio de nuestra fe, para que sea nuestra. Así que el ejemplo de Cristo logró para nosotros la justicia impartida, para que seamos hechos justos y no meramente declarados. Sí, declarados, pero también hechos justos. Ahora, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, o sea, para que nosotros podamos hacer lo que Él hizo. Dice, ¿en qué punto nos dejó un ejemplo? Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Así que, ¿en qué ejemplo podemos seguir a Cristo? En el ejemplo de que Él no pecó nunca y nunca fue hallado engaño en su boca. Ahora, ese versículo es clave, porque esa misma descripción que se hace de Cristo aquí, que Cristo no hizo pecado, o sea, no cometió pecado nunca, y nunca pronunció un engaño o una mentira por su boca, vamos a encontrar que las profecías indican que va a haber una última generación, y eso lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro, que va a tener el mismo carácter de Cristo que se describe aquí. Dice el 23 y el 24, hablándonos del carácter de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ve que la justificación es una experiencia vivencial, porque dice, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, completamente sanados del virus del pecado. El pecado, el Evangelio se propone erradicar el pecado de nuestra vida, de nuestra experiencia. Bien, yo creo que con esto ha sido suficiente. Ahora lo que yo voy a hacer es darle un listado de varios textos que lo van a tener de tarea para que lo estudien, lo revisen, que demuestran que es posible vivir sin pecado, alcanzar la madurez del carácter, o sea, esa
esa cuarta dimensión de la perfección de la que hablamos el día de hoy. Esos textos son los siguientes: Gálatas 5, 6 al 24, Gálatas 5, 16 al 24, Romanos 6, 1 al 7 y 10 al 23. Romanos 6, 1 al 7, 10 al 23. Romanos 8, 3 al 16. Romanos 8, 3 al 16. Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Segunda de Pedro 1, 3 al 11. Si voy muy rápido me dicen para retomar. Segunda de Pedro capítulo 1, 3 al 11. Segunda de Pedro 2, 9. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Colosenses 1, 20 al 22, 24 al 29. Hay una lista bien larga que demuestra esto que hemos estudiado. Colosenses 1, desde el 20 al 22 y desde el 24 hasta el 29. Santiago 1, 27. Primera de Juan 5, 1 al 4. Primera de Juan 5, 1 al 4. Y finalmente Filipenses 2, 12 al 16. Filipenses 2, 12 al 16. Bien, vamos a hacer un resumen. Todos esos textos que le di, de alguna u otra manera, hablan sobre la madurez del carácter. La madurez del carácter significa que esta planta alcanzó su tamaño, el tamaño que Dios tenía destinado para ella. Y esta persona, porque hablamos no de plantas espirituales, hablando de personas literales, estas personas alcanzan el máximo crecimiento y llegan a tener un fruto perfecto, que es el perfecto desarrollo de un carácter sin pecado. Así que el día de hoy aprendimos sobre cuatro tipos o dimensiones o aspectos de la perfección bíblica. La Biblia habla de una perfección que es absoluta, la de Dios. Habla de una perfección de naturaleza. Hablamos de un cuerpo físico simétrico, perfecto, bello, porque podemos estar seguros que Adán era hermoso. Un cuerpo perfecto. El cuerpo de Adán no estaba enfermo, ni tenía ningún tipo de tendencia o inclinación al pecado. Adán era perfecto, sin mancha. Tenía una naturaleza santa y sin pecado. También hablamos de la perfecta sumisión del carácter y la perfecta madurez del carácter. Así que ahora las que nos preocupan, las que nos interesan a nosotros son esas dos últimas. Porque la absoluta es solo de Dios. La de naturaleza es de los ángeles, era de Adán. Y Dios nos promete que nos la va a dar un día, cuando Él vuelva. Pero la sumisión nos interesa ahora porque de la sumisión del carácter depende nuestra salvación. Escuchen esto, y con esto voy a terminar. Dios, para salvarnos, lo único que pide es que sometamos nuestro carácter, no que lo maduremos. Dios no pide para salvarte que tú madures el carácter y que llegues a vivir completamente sin pecar nunca. Eso no es lo que Dios pide. La madurez de carácter, que implica la ausencia del pecado en la experiencia humana, tiene otro propósito, y eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. ¿Cuál es el propósito real y bíblico de la madurez del carácter? Porque la sumisión del carácter es la que se experimenta en la justificación por la fe. Fue la que experimentó el ladrón en la cruz.
Y eso es lo único que Dios requiere para salvarnos. Y si usted me dice, bueno, si lo único que Dios requiere para salvarme es la madurez del carácter, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante entonces? La sumisión del carácter. Lo único que Dios requiere para salvarnos es la sumisión del carácter. Entonces, ¿para qué es importante la madurez del carácter? ¿Qué se propone Dios con que alcancemos la madurez del carácter? De eso vamos a hablar en nuestro próximo encuentro. Así que se quedan ahí medio que intrigados. Bueno, hasta aquí. Que Dios les bendiga.